al pequeño y mediano empresario? Lo que ocurre es que hay personas en el gobierno, en nuestro país y en muchos otros países, sobre todo latinoamericanos, que siguen el criterio y la disciplina que les trata de imponer el presidente venezolano Hugo Rafael Chávez, en el sentido de que si es empresa tiene que pagar impuesto a la renta y debe tener utilidades. Pero en momentos de crisis hay empresas en que bajan notoriamente su rentabilidad para priorizar la supervivencia de la empresa y de los puestos de trabajo, porque tienen conciencia los empresarios de su responsabilidad social. Si cierran la empresa porque no tiene utilidades o porque tiene pérdidas, la consecuencia inmediata es la pérdida de puestos de trabajo, el mandar a la calle a sus trabajadores. Entonces dicen, para cerrar la empresa prefiero mantener, aunque sea tablas, ¿verdad?, salir empate, no tener utilidades, pero sí los ingresos necesarios para cubrir los costos, el pago de mano de obra, el mantenimiento de la empresa y de las fuentes de empleo y de producción, lógicamente, de producción de bienes o servicios. Entonces, el creer que porque es una empresa, pequeña, mediana o grande, debe tener utilidades y por lo tanto le imponen un impuesto a la renta mínimo, que es lo que se está diciendo ahora, en lugar de que sea un anticipo por si acaso tengan utilidades, no, eso va a ser un impuesto. Si tienen más utilidad, pues pagarán más. Eso lo que hace es poner en riesgo la existencia de las empresas y por lo tanto la posibilidad de un mayor desempleo y pérdida de trabajo. Precisamente yo pienso, añadiendo lo que tú dices, que también muchos tratan de defender su sueño, el sueño que iniciaron X número de años anterior y que tratan de salvarlo. Dos casos específicos. Perdóname, ¿te refieres a los ideales del socialismo del siglo XXI? No, me refiero a los empresarios, que mantienen ese tema. Pero te voy a decir una cosa, el generador de no utilidades es precisamente el Estado, porque un empresario, sobre todo pequeño o mediano, el 75% del tiempo lo pierde en tratar de cada día ver una nueva regulación, ver qué es lo que tiene que hacer, papeleos que le exigen, otro papel acá, otra gestión acá, etcétera, etcétera. Y como es chico, eso es un costo terrible. Precisamente el otro día me llamaron en el radio una persona, y después otra, que no podían sembrar porque no tenían semilla y que las semillas las tenían guardadas en la aduana. Efectivamente me mandaron la documentación, la firma que proveía la semilla. Una de las firmas que procedía, tenían desde el mes de marzo la semilla, hasta ahora, julio, no la podían sacar, porque habían cambiado el personal, no sabían cómo era el tema. Eso significa que esa gente no ha podido sembrar, pero se quiere a esa gente cobrarle una supuesta utilidad que no existe porque la siembra se hace en el momento adecuado, ¿verdad? Y precisamente para que no haya escasez. Y perdóname que te interrumpa, y sobre eso, el anuncio del propio presidente de la República de que expropiará las tierras que durante más de 2 años no hayan sido sembradas. Mucha gente, pequeños agricultores, no han podido sembrar sus tierras por falta de dinero, uno. Dos, por falta de semilla, por falta de fertilizantes, por falta de insumos agrícolas, por falta de crédito que les permita la renovación o la utilización o contratación de equipos para mejorar sus canales de drenaje y sus canales de riego, sus bombas de riego. Es decir, justamente las malas condiciones económicas, la crisis que está viviendo el país, es lo que impide a muchos el haber utilizado productivamente esa tierra que ahora encima tienen la amenaza de ser expropiada. Bueno, es algo, digamos, terrible y trágico. Vamos a un corte comercial, enseguida volvemos. Gracias por seguir en su programa Bajo la Lupa, con la participación del doctor Berenino Álvarez.
Este nombre que he puesto al programa es porque pareciera que estamos siguiendo una franquicia donde nos dan el libreto. ¿Qué opinas tú? Porque inclusive, añadiendo al tema, ahora ha pasado esta cuestión en Honduras, que no es otra cosa, que no quisieron entrar al ALBA, y se había estilado el tema de decir que en democracia era ganar el poder en las urnas. Pero ese no es la verdadera democracia. Tú lo sabes perfectamente bien porque has estado inclusive varias veces manejando puestos muy delicados como Ministerio de Gobierno, que democracia es llegar a través de las urnas y después gobernar con las leyes y la Constitución en una mano y la antorcha de la libertad en la otra. ¿Qué opinas de esto? Sí, definitivamente un gobierno no es democrático solamente por su origen en la voluntad popular en las urnas. Ese es el inicio de un gobierno democrático. Pero sobre todo un gobierno debe ser calificado de democrático por su ejercicio en cabal cumplimiento del Estado de Derecho, es decir, de la Constitución y de las leyes, tanto para el gobernante como para los gobernados. Si no hay esa vigencia plena del Estado de Derecho y de las leyes, el gobierno no puede ser calificado de democrático. Sobre lo ocurrido en Honduras no cabe duda que hubo allí el intento de someterlo a la franquicia venezolana, es decir, seguir el libreto dictado por el presidente Hugo Rafael Chávez. Lo hizo con Ecuador, lo hizo con Bolivia, lo hizo con Nicaragua, pretendió, en alguna medida lo ha conseguido con Argentina, ahora quería hacerlo con Honduras. Y realmente en este punto, como ecuatoriano, me ha dado vergüenza la actitud de nuestro gobierno y de nuestro presidente. Perdóneme que lo diga así tan francamente. Decir que aún a costa de su vida acompañaría al expresidente Zelaya para que regrese al territorio de Honduras y luego en el avión decir más seguro es que yo lo espero en El Salvador, que vaya Zelaya solo a Honduras, como dice nuestro pueblo, como Capitán Araña, lo dejó al otro embarcado, ¿verdad? Y el que huye vive, entonces mejor era esperarlo en El Salvador donde no había tanto problema. Esa es una actitud poco seria, es una actitud de deslealtad con su compañero y amigo al que querían apoyar en el regreso. Obviamente todo golpe de Estado, si es que es un golpe de Estado, tiene que ser rechazado y en eso estuvo bien la actitud inicial del gobierno ecuatoriano. Pero luego hay que respetar el principio de no intervención en asuntos de política interna y el principio de autodeterminación de los pueblos para que se hagan su propio gobierno. No pueden ser presidentes de la franquicia venezolana quienes le digan a Honduras quién tiene que ser el presidente. Tiene que ser su propio pueblo el que institucionalmente resuelva internamente quién los gobierna. Y sobre todo que rompieron la Constitución, rompió Zelaya la Constitución, haciendo cosas que bien claramente la Constitución no las permitía. Pero es que acaso aquí no hay nada que hacer para que nos metamos a inmiscuirnos en quehaceres ajenos y no dedicarnos a ver cómo generamos puestos de trabajo.